La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Qué opina de la situación de los pueblos indígenas en México? Y si usted fuera ombudsperson, ¿presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Bonilla? Tiene 4 minutos para responder. Gracias, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, ¿qué opino de los pueblos indígenas en México? Personalmente pienso, señoras senadoras, don Emilio, con mucho respeto, señor senador, que los pueblos indígenas en México siguen siendo los grandes olvidados en materia de derechos humanos. Si bien hay un avance muy importante internacionalmente, señora senadora, respecto de la cuestión normativa, tratados internacionales, reformas constitucionales, leyes, acuerdos muy importantes, me parece que hoy por hoy la plena vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas todavía no alcanza plena vigencia en México. Es necesario que pongamos mayor atención desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los agravios que sufren las mujeres, las niñas, en materia de seguridad pública. Es uno de los grandes pendientes en materia de derechos humanos, no solamente hacia las comunidades, sino hacia el país, y que necesitamos de alguna manera ir trabajando junto con las mismas comunidades y con la sociedad. Respecto de la presentación de una acción de inconstitucionalidad respecto a la llamada Ley Bonilla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia, en mi opinión, entiendo así en la ley, respecto de este tema, por lo cual queda a efecto de las autoridades locales, incluso de la competente en el ámbito federal, es lo que yo podría constar. Senadores. Gracias, bienvenido. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, señor senador. Gracias. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No, señor senador. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, señor. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Señora, a sus órdenes. Siguiendo con estos indicadores, le pregunto en cuanto a los factores de independencia personal, si cuenta con independencia político-partidista. Sí, desde luego. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí, desde luego. Gracias. A su orden. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. En materia de probidad, le voy a preguntar, en caso de que sea usted electo, ¿estaría usted dispuesto a publicar, o si ya lo ha hecho, publicar su declaración 3 de 3? Sí, es pública, de hecho. Es pública. Ya está publicada, las 3. Como funcionario público. Como servidor público. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o en redes contrarias a los derechos humanos? Ninguna. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Continuando con los indicadores. Sí. Le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sin duda alguna. ¿Ha trabajado con víctimas de violencia a derechos humanos? Desde hace 20 años, con víctimas del secuestro, con víctimas de violaciones graves y en general con víctimas de violaciones a derechos humanos. Gracias. A sus órdenes. Gracias. El viernes tuvimos Parlamento abierto y hubo una enorme insistencia de que no hubiera una continuidad de ciertas prácticas que en la CNDH han generado mucho daño. Usted ha sido primer visitador general de la CNDH, secretario técnico del Consejo Consultivo, director general de atención a programas de atención a víctimas del delito, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos y secretario particular. Estuvo en las 2 gestiones del doctor Veranes y en la de Raúl Plasencia. ¿Qué garantía tenemos de que no esté una repetición de esas gestiones? Al final, anótele, porque hay mucha duda, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de Plasencia, el retraso entre Atlaya y Ayotzinapa fue notable.
notable y usted era primer visitador. Incluso luego se reclasificaron como graves tiempo después. También le preguntaría, el doctor Soberanes fue a la Suprema Corte a combatir la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. ¿Usted va a hacer lo mismo que Soberanes? ¿Usted va a repetir esa escuela del pensamiento que niega los derechos de las mujeres? Y terminaría, actualmente hoy es titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué garantías nos da de que no va a haber una recomendación hacia el Secretario de Seguridad Pública y él le hable y le diga, oye Luis, no me saques esa recomendación? ¿Qué garantía tenemos de autonomía tomando su actual puesto? Y si pidió usted licencia, o en qué estado estaba su situación actual respecto a este empleo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es el sector social que considera usted más vulnerable y cuál habría que atender de mejor manera? Y la segunda es, en su actuar al frente de la comisión, ¿cuáles serían las acciones afirmativas a favor de las mujeres? Gracias. La senadora Mitchell. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Ha habido una serie de recomendaciones a partir de las sentencias y a partir también de la CEDAW, la sentencia Campo Algodonero y la CEDAW. ¿Por qué no se han cumplido estas sentencias? ¿Qué razones tendría usted para justificar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya influido un poco más en el cumplimiento de estas recomendaciones? Señora, gracias. 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 Apago. Sabemos que la violencia ha ido aumentando notoriamente y con ello hay un serio e importante problema de violaciones a derechos humanos. En ese sentido, quisiera saber qué acciones inmediatas para combatir esta problemática tomaría de ser electo y sobre todo y en un tema muy puntual en el que en el mes de mayo la ONU señaló que México es el país con las cifras más altas con violencia de género y este 2019 el país ocupa el primer lugar en feminicidios. En Sonora, mi estado, siempre se ha colocado desafortunadamente en los primeros lugares y en ese sentido también quisiera saber qué acciones ejercería para combatir la falta de atención a las investigaciones relacionadas con homicidios dolosos en contra de las mujeres o feminicidios. Gracias. Muchas gracias. Señor senador, don Emilio, estoy de acuerdo que no debe de existir garantía de no continuidad. Debo decirle en este sentido que concuerdo, pero también debo decirle una cuestión. Yo todavía he trabajado para los 3 últimos presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, son mis amigos y a quienes les expreso mi total reconocimiento y aprecio. Gracias a ellos puedo estar el día de hoy aquí sentado con ustedes platicando. Sin embargo, debo decirles, y tratando el tema de Ayotzinapa que usted señala con mucha fuerza, como es usted siempre, yo inicié el primer caso de violaciones graves a derechos humanos cuando ya tenía la comisión esta atribución, de aquellos jóvenes que fueron privados de la vida sobre la Carretera del Sol. Debo decirle que fue una investigación que hice en 4 meses. En una primera parte y que prácticamente estuvo resuelta en 5 o 6 meses. Esa investigación me tocó realizarla a mí. De la segunda, del caso Iguala, bueno, pues a mí ya solamente me tocó iniciarla. En este orden de ideas, pues yo sí pediría que me pudieran más que evaluar sobre el trabajo que desempeñé como visitador, como director de Províctima, como secretario del Consejo, como incluso como secretario particular del presidente, y porque bueno, pues yo traigo otra política, una política diferente de actuación del ombudsman o del ombudsperson, incluso más cercano a la gente, con la idea de trabajar y desarrollar con mayor eficiencia y eficacia el trabajo de las investigaciones.
Respecto de la interrupción legal del embarazo, me parece que el estar aquí sentado me obliga por convicción a decir que el defensor del pueblo está comprometido con la integridad, con la salvaguarda de la dignidad de las personas. Me parece que ese es un tema que ya se pronunció tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte, y ya hay pronunciamientos. Yo lo que le puedo decir respecto de eso es que el compromiso de llegar al cargo es con la dignidad de las personas. ¿Cuál es el sector social más vulnerable? Me parece que la infancia, las mujeres. Hoy por hoy sigue siendo, señoras senadoras, el grupo más vulnerado en este país. De llegar a ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo promovería una actuación muy importante con el objetivo no solamente de hacer la mayor promoción, sino que tengan plena vigencia los instrumentos internacionales y la ley, y para ello trabajar de la mano con las instituciones públicas a todos niveles de gobierno para poder preservar los derechos de la infancia, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres. Acciones afirmativas en tema de mujeres. Esa es una de las grandes ofensas que hoy estamos viviendo como sociedad y como país, el alto número de feminicidios. Me parece que tenemos que reforzar, señora presidenta, don Emilio, el tema y trabajar muy de la mano con las organizaciones y con las instituciones para salvaguardar este grave problema de seguridad pública y de discriminación que existe hoy en contra de las mujeres en nuestro país. Entiendo muy bien que hay varias recomendaciones, incluso hay algunas de julio de 2018 de la CEDAW que no se han cumplido. Me parece que la CNH en este caso, señora senadora, debe de ser más firme, más contundente y promover ante las instituciones y ante las instancias del Estado mexicano para que se cumplan a cabalidad los compromisos derivados de estas recomendaciones internacionales. ¿Conoce el contenido de esa recomendación? Sí, lo conozco. Ya. Bueno, eso es cierto. Muchas gracias. Sí, lo conozco. Muchas gracias, doctor Luis Refugio García López Guerrero. Muchas si no gracias. hubiera alguna otra pregunta, agradecerle Gracias, su presencia. Gracias, señora senadora. En esta Señores tarde. senadores. Muchas gracias, doctor, muy amable. A sus órdenes. Muchas gracias. Continúa el maestro Gómez Jaimes Raúl, si es tan amable, por favor. Con el maestro Gómez Jaimes estamos en el número 20 de estas 57. Adelante. Gracias. 57 entrevistas. Tiene usted hasta 5 minutos, si es tan amable, conforme al formato aprobado. Sí, buenas tardes, senadoras, senadores. Especialmente quiero agradecer este procedimiento tan democrático, porque de otra forma hubiera sido muy difícil llegar a hasta este lugar donde me encuentro ahorita. Quiero iniciar diciendo que yo tengo una formación militar de más de 30 años. Desde los 15 años he tenido contacto con víctimas en diferentes partes del país, pero mi enfoque siempre ha sido los derechos humanos. He ido escalando las diferentes jerarquías y actualmente con el grado de mayor. Pero adicionalmente cumplo con todos los requisitos que se establecen aquí para participar y buscar la presidencia de la CNDH. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, lo cual me permite conocer perfectamente la organización y funcionamiento de la administración pública, que son a quienes se les atribuyen las violaciones a derechos humanos. Durante muchos años fui enlace entre la Secretaría de la Defensa Nacional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto me ha permitido conocer cuáles son las deficiencias y las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para tener un mejor desempeño. Yo he hecho varios análisis, partiendo principalmente de los propios informes que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y he llegado a una conclusión que la explico más ampliamente en mi propuesta,
de que los derechos humanos o la CNDH se ha quedado muy corta en la atención. Se ha enfocado a atender solamente unos cuantos derechos y ha dejado al 99%, me atrevo a decirlo, de la población fuera de esa protección de derechos humanos. Cuando hacemos un análisis de las 6 visitadurías, nos encontramos que todas tienen características específicas, qué tipo de violaciones van a atender. Pero cuando juntamos todas esas funciones, nos vamos a encontrar que las podemos dividir en 2 bloques. Un bloque se enfoca específicamente a personas que están vinculadas con la comisión de delitos, es decir, desde que son detenidas hasta que están cumpliendo una sentencia. Y quiero ser muy enfático, la mitad de la CNDH se enfoca a eso, y es por eso que la propia sociedad ha catalogado a la CNDH como que se encarga de atender a delincuentes, ¿no? Es una percepción errónea, pero es lo que la sociedad percibe, y las mismas encuestas que hemos tenido le dan una muy baja aceptación por parte de la población. La otra mitad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está enfocando en duplicar funciones de otras dependencias que ya existen, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Tiene áreas específicas para atender a víctimas de delitos. Eso, por ejemplo, ya lo está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Atiende a personas, a periodistas, que son víctimas periodistas y defensores de derechos humanos. Existe el mecanismo por parte de Gobernación, bueno, y así puedo seguir, ¿no? Igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación, que ya la atiende el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto nos habla de que la mitad de la comisión está duplicando funciones, y no debe de extrañarnos que el 90% de las quejas que le son presentadas las concluye por la vía de la orientación, de la remisión o por no existir materia, ¿no? Porque ya otras autoridades le están revisando. Entonces tenemos un dispendio completamente de personal. Yo he operado una de las instituciones más grandes del país, que es la Secretaría de la Defensa, tiene más de 200,000 efectivos, y se puede detectar fácilmente por qué la poca eficacia de la CNDH. Yo principalmente iniciaría reestructurando completamente la comisión, y en base a los indicadores que tenemos del número de quejas que se presentan, distribuir las funciones para las diferentes visitadurías. Otra problemática que tenemos en la CNDH es la forma de atención a las quejas. El procedimiento es completamente ineficiente. Cuando presenta una queja una persona, tiene varias opciones, ¿no? Lo puede hacer por escrito, por correo electrónico o por teléfono, pero la principal problemática es que tarda mucho tiempo en darle la atención a las personas, ¿no? Y de ese modo son 10,000 quejas y el 90% las concluye sin responsabilidad. Ese procedimiento definitivamente se tiene que modificar. Yo tengo mucha experiencia en la cuestión de atender los casos en las propias comunidades, y en ese sentido yo pretendo que los visitadores y todas estas personas que trabajan en la CNDH estén directamente con unidades itinerantes, visitando los hospitales, visitando las escuelas y ver las condiciones en las que se encuentran todas las personas, porque si estamos actuando de manera reactiva, nunca vamos a solucionar nada y siempre vamos a estar repitiendo el mismo patrón. Tenemos ya 27 años y la CNDH no ha dado ningún tipo de resultados favorables para la sociedad. La gente definitivamente ya debe de dejar de estar en los escritorios y hay que irse a los lugares donde se cometen precisamente las violaciones a los derechos humanos. Tenemos desatendido, ya más para concluir, los temas de seguridad. Yo en ese tema tengo bastante experiencia. La CNDH nunca ha incursionado en los temas de seguridad. La propia Ley General de Seguridad Pública establece que el presidente de la CNDH debe estar permanentemente en los consejos de seguridad, y yo no tengo conocimiento que haya establecido. Se habla mucho de la capacitación de los policías, pero ni siquiera tenemos los policías suficientes, no existen. Aquí nos vamos a capacitar, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas nos habla de 300 policías por cada 100,000 habitantes, tenemos la tercera parte nada más, y donde existe el mayor rezago es en las policías municipales,
Yo he platicado con muchísimos policías y no tienen ni las condiciones mínimas, ¿no? Y me han comentado que llegan a esos cargos porque ya no les quedaba de otra, ¿no? Que estuvieron acompañando en las campañas políticas y eso fue lo que les ofrecieron. No tienen seguridad social, no tienen. Entonces, ¿a quién vamos a capacitar si no existen los suficientes policías? En materia de salud y de… Bueno, entonces ya se me termina el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Vamos a leer la pregunta y el caso de las organizaciones. ¿Qué entiende usted por derechos fundamentales y en qué son diferentes con los derechos humanos? Si usted fuera ombudsperson, ¿presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Garrote en Tabasco? Adelante, tiene 4 minutos para responder, gracias. Bueno, los derechos fundamentales precisamente son las prerrogativas que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Y son las que las autoridades están violentando, siendo que las propias autoridades son las mismas que deben de garantizar. En ese sentido, mi propuesta va básicamente en vigilar de cerca que las autoridades estén cumpliendo con todas esas funciones. La ley del garrote en Tabasco, no sé si me pudiera dar alguna referencia. Si usted fuera ombudsperson, presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Garrote. Supongo que se refiere a la ley que aprobaron, exacto, que aprobaron en el Congreso local. Miren, las manifestaciones es un derecho constitucional, pero siempre deben de ser respetuosas en todos los sentidos, en ambas partes. Lo que aquí debemos hacer, los derechos humanos siempre se han enfocado a decir cuáles son nuestros derechos, pero no se promueve cuáles son nuestras obligaciones. Debemos de tener bien medidas hasta dónde llegan nuestros derechos y que terminan donde comienzan los de los demás. Ese es un derecho que se debe de privilegiar, como todos los demás que nos consagra la Constitución Federal. Gracias. Senador. Gracias. ¿Ha tenido conflicto de interés en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. A usted. Buenas tardes. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Propiedad. Sí. En caso de ser electo a titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Claro. Declaración patrimonial de intereses y fiscal. Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, al contrario, he promovido a favor de los… ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con los indicadores, le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? 100%. Mire, al respecto le quisiera comentar que el tema que más nos aqueja en la actualidad es la violencia. La seguridad pública es un término que data de hace más de 50 años. En la Organización de Naciones Unidas han hecho referencia que la siguiente evolución de la seguridad pública es la seguridad ciudadana. En algunos lugares ya se habla de esa, pero la evolución actual es la seguridad humana. Esto nos habla de que los policías no solo se van a encargar de perseguir delitos, sino que van a ver la seguridad, pero con un sentido para que las personas logren desarrollarse en todos los ámbitos de su vida.
La siguiente pregunta, ¿ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, tengo bastante experiencia. Yo tengo la certificación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el único facultado dentro de los convenios de Ginebra para brindar asistencia humanitaria, y en ese sentido he participado en varias operaciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad, y me ha tocado inclusive ir a rescatar personas secuestradas de trata de personas y de ahí darle seguimiento hasta que tengan su reparación integral. Y las actuales víctimas que yo atiendo me asignaron desde hace 2 años aproximadamente las familias de los militares que son muertos en agresiones. Todos esos que ustedes ven, yo los he atendido directamente. Son aproximadamente 1,000 lesionados y las familias de 1,000 lesionados y unos 300 que han fallecido. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academias, colectivos o algunos otros? Sí, yo he llevado todo este tipo de acciones con diversas organizaciones de la sociedad civil. Conozco organizaciones de prácticamente todo el norte del país, que es donde me he estado desempeñando en los últimos 15 años, y muy buen trabajo con todos ellos. Gracias. Sí. Senador, adelante. Gracias. Entiendo que usted es todavía militar en efectivo, ¿no? Sí, solicité autorización para este acto y de resultar electo, pues nos separaríamos definitivamente. La disciplina y la jerarquía es la regla de juego en el ejército. Claro. ¿No? ¿Qué garantía tenemos que si usted emite, fuera el caso, una recomendación hacia la Sedena y le habla el general secretario, y usted qué haría en ese caso? ¿No? Al final no responde, Sí. ¿no? Porque tiene 25 años de militar, ¿no? ¿Cómo nos da la garantía de que los casos que refieren a la Sedena o a la CEMAR no van a ser procesados por la vía de los compañeros de armas, ¿no? Claro. ¿Qué garantía de independencia tenemos? Segunda, ¿cuál es la sentencia que emitió la Corte Interamericana en diciembre del año pasado? ¿Y qué tendría que hacerse para su cumplimiento? Y tercera, recientemente hubo un acto de disculpa pública en Tlatelolco de una víctima que fue torturada, vejada en un campo militar en Culiacán. Ella vio cómo castraron y ejecutaron a su esposo. Su bebé fue extraído por la fuerza y le pusieron una metralleta en la cabeza al bebé y lo bautizaron como Thompson, porque la metralleta era Thompson. Y no hubo nadie en la Sedena. Estuvo la secretaria de Gobernación. Sí, lo vi. Y estuvo el subsecretario, que dieron un mensaje importantísimo, pero hubo nadie en la Sedena. ¿Qué garantía de no repetición tenemos si no hay nadie donde se cometieron, de la institución donde se cometieron esas vejaciones? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, yo le voy a realizar una pregunta sobre un caso práctico también. Si usted recibiera a una mujer que afirma que un pelotón militar se llevó detenido a su esposo el fin de semana pasado, ella es madre de 3 hijos, campesina, y no cuenta con un empleo remunerado, hasta el momento no se ha podido dar con el paradero de su esposo, no levantó denuncia por temor a represalias, ¿qué apoyo le ofrecería? ¿Qué instrucciones le daría a su personal para atender este caso? Gracias. ¿Qué haría si se...? Discúlpeme, maestro Gómez Jaimes. La senadora Xochitl Gálvez, le damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro. Justamente yo tengo una pregunta relacionada al aeropuerto de Santa Lucía. Hoy, por un tema de seguridad nacional, pues se han levantado y concedido prácticamente todos los amparos. Hay 19 comunidades o pueblos originarios que piden el derecho a ser reconocidos como comunidades indígenas. Hay una lengua que está en riesgo en esa zona, un náhuatl, específicamente una variante. Y el día de antier, el juez les negó la suspensión provisional, aduciendo que no era necesaria la consulta previa, libre e informada de acuerdo al convenio 169.
¿cree que está por encima, pues ahora sí que el interés nacional que declararon para que el aeropuerto Santa Lucía se haga por seguridad nacional es sobre el derecho a la consulta de estas comunidades indígenas aledañas? Sería la pregunta concreta. Adelante, maestro, tiene 4 minutos para dar respuesta y concluir su intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haría si se emitiera una recomendación en contra de las Fuerzas Armadas? Yo antes de venir aquí, sí, analicé todas estas posibilidades. Yo, como les mencionaba, yo fui enlace entre la SEDENA y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por mucho tiempo. En todas estas actividades, a mí nunca me cuestionaban qué actividades debía hacer y ni nunca se me impuso nada, ¿no? Y las evidencias están en la CNDH. Esto es cuando teníamos reuniones y se nos presentaban casos, yo tenía toda la facultad para aceptar las conciliaciones en todos los términos que nos explicara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regularmente esto implica la reparación del daño, que se dé vista a la Fiscalía General de la República, que se dé vista al órgano interno de control y que se emitan garantías de no repetición, ¿no? Entre otros aspectos. En ese momento, en cuanto se mostraban las evidencias, yo firmaba todo y yo mismo le daba vista a la Fiscalía, al órgano interno de control. Lamento decirlo, pero hay cientos, ¿no? Cientos de compañeros que no solo están sujetos a procesos, sino que están incluso dentro cumpliendo y pagando la pena, ¿no?, que se les haya impuesto por ese fin. Ahí definitivamente no existen líneas. En ese sentido, no tengo ningún problema ni ningún compromiso con ninguna institución. De las sentencias de diciembre, me dice, de la Corte Interamericana, no, bueno, sé que hay seis sentencias, ¿no? ¿A cuál se refiere? ¿Cuál es esa sentencia? Bueno, sé que son 6, pero no sé exactamente cuál se refiere, pero todas esas, todas las sentencias de la Corte, a mi parecer, hay que cumplirlas en su cabalidad, ¿no? Estas vienen emparejadas con las garantías de no repetición y al menos yo tengo la experiencia de que las garantías de no repetición, hay un enorme compromiso en la capacitación y en el desempeño diario que se tiene que realizar. Bueno, todas estas preguntas, si me lo permiten, yo vengo como un ciudadano y como un aspirante al cargo para poner en práctica todos mis conocimientos que he adquirido, ¿verdad? Yo definitivamente actuaré y daré mi postura institucional de llegar a ocupar el cargo. Yo ahorita no puedo emitir una opinión a nombre de una dependencia de la cual yo no soy el titular. Esa opinión la tendría que emitir, en todo caso, pues la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo vengo en mi carácter de ciudadano y, como les comentaba, tengo más de 30 años, tengo muchos deseos. Creo que tengo detectadas cuáles son las áreas que se pueden mejorar y cómo debemos atender. El hecho de que las recomendaciones no se estén cumpliendo precisamente obedece a la ambigüedad de las mismas, que no van dirigidas a las autoridades con mucha precisión. Es como si habláramos de un juez que emitiera una sentencia y le dijera repara el daño, ¿no? O te sentencio, y sin especificar a cuántos años de prisión. Entonces las recomendaciones tendrían que ser más dirigidas, más específicas. Y lamentablemente, senadora Xóchitl, yo no me atrevo a dar una postura por parte de la institución, porque yo sinceramente no la represento. Como candidato. Usted personal, como candidato. Bueno, siempre hay que agotar las instancias, y los pueblos lo están pidiendo, y si un juez ya resolvió, pues gozan de completa autonomía.
y hay que respetar las formas y todos los procedimientos legales. Muchas gracias, maestro Raúl Gómez Jaimes. Gracias por su presencia esta tarde aquí en el Senado de la República. Muy amable, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra José de Jesús Guzmán Morales. Adelante, licenciado, si es tan amable. Hasta por 5 minutos, adelante. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. La vigencia de los derechos humanos en México enfrenta serios retos. Si bien tales dificultades cambian de región a región, la panorámica es de un entorno que urge modificar para permitir a todas las personas desarrollar con libertad sus proyectos de vida. Por eso, cuando en los años 90 se precisaba la naturaleza del ombudsman criollo, se enfatizaron los esfuerzos requeridos para contextualizar los objetivos del original ombudsman a nuestra preocupante realidad. Antes de entrar en detalles, me presento a fin de motivar mi idoneidad para el cargo. Empiezo diciendo que soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que llevo 18 años laborando en la defensa y protección de derechos humanos, primero como integrante de la Oficina del Ombudsman Estatal y después en el ejercicio libre de mi profesión, que en esa labor siempre he estado cerca de numerosas organizaciones de la sociedad civil de mi estado, procurando apoyar su incidencia en las decisiones públicas, que soy profesor universitario de Derechos Humanos desde el año 2008, grata labor que me ha permitido recorrer el país como titular de materias de posgrado, que en los últimos años fortalecí mi perfil en el ámbito de las políticas públicas, participando por ello en 2015 como responsable general del diagnóstico y programa de Derechos Humanos de Tamaulipas, y que derivado de esa experiencia recibí la invitación para hoy desempeñarme como subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social. A las referidas credenciales, producto de mi pasado, me gustaría agregar la que en estos momentos me parece de mayor interés, una que apunta hacia el futuro, mi proyecto de desarrollo institucional para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades jurídicas, operativas y organizacionales que permitan a dicho organismo cumplir a cabalidad con su encomienda. Los 4 objetivos particulares y las 63 líneas de acción que ahí se contienen apuestan a robustecer la confianza en el ombudsperson. Confianza para la ciudadanía de tener a la mano un defensor inquebrantable de sus derechos. Confianza también para las autoridades de contar no con un adversario, sino con un aliado diligente que mediante el señalamiento jurídico siempre con base en la Constitución y desde el paradigma de la ética pública puede ayudarles a cumplir de mejor manera sus responsabilidades. El objetivo particular 1 de mi proyecto es generar un marco normativo y procedimental que permita una verdadera protección de derechos. Ese objetivo puede sintetizarse de manera muy sencilla. Hay que recuperar el espíritu de la institución como Defensoría del Pueblo, aplicando en serio los principios de brevedad, sencillez, formalidades mínimas, buena fe, accesibilidad, inmediatez y rapidez que la deben distinguir. Del objetivo 2, referente a las tareas de promoción, me gustaría destacar como urgente la necesidad de implementar una campaña para el conocimiento y revaloración de los derechos humanos. Incluso las recomendaciones deben ser concebidas como instrumentos educativos, referenciados a la particular realidad mexicana. El objetivo 3 busca consolidar al organismo como una auténtica magistratura de la persuasión. Para ello, se debe ejecutar una estrategia de reconstrucción del prestigio institucional que tenga como pilares la sólida autoridad moral y jurídica y el incremento del trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y los sistemas internacionales de derechos humanos. Por último, el objetivo 4 se dirige a optimizar los recursos humanos y materiales de la institución, asegurando en todos los casos la calidad de sus servicios, particularmente cuando se trate de las personas que más la necesitan,
aquellas que por violencia estructural están en situación de desventaja. He aquí un apretado resumen de mi propuesta, la cual, insisto, presento ante ustedes como la mejor de mis credenciales. Propongo una institución que, sin desentenderse de los graves problemas en la materia, tenga la sensibilidad de ser un ombudsman de proximidad, un ombudsman de lo cotidiano. Propongo una defensoría que entienda la desigualdad como la mayor violación a los derechos humanos en este país, causa primera del resto de las manifestaciones de violencia que hoy nos aquejan. Propongo un ombudsman que con su labor favorezca y acompañe en lo sustancial la realización de uno de los objetivos más relevantes de nuestro Plan Nacional de Desarrollo: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guzmán. La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Considera necesario iniciar el debate de una comisión de la verdad en México sobre la crisis humanitaria que atraviesa el país? Y el caso es el siguiente. ¿Tendría competencia la CNDH en un caso donde una televisora discrimine a una mujer por su forma de pensar en un evidente caso de violencia de género perpetrada a través del espectro radioeléctrico? Bien, respecto de la Comisión de la Verdad, creo que sí. Como lo dije al principio, México vive una situación de crisis de derechos humanos importante. Siempre y cuando la entendamos en el proceso de una justicia transicional, en el proceso de encontrar para las víctimas de las violaciones a derechos humanos un camino para ver resarcida el daño que han sufrido en su persona, en su proyecto de vida. Sí creo que, definidos bien los objetivos de ella, creo que es momento de pensar en una comisión de la verdad. Respecto de la competencia de la CNDH en materia de actos provenientes de particulares, como es el escenario que ahora se plantea en el caso práctico, si bien es cierto, la competencia constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se orienta a conocer de quejas en contra de autoridades y servidores públicos, yo creo que bien podría evolucionar, al igual que el juicio de amparo, para conocer de violaciones a derechos humanos que provienen de particulares cuando estos actúan bajo la autorización del Estado. En este caso, creo que sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que explorar su competencia en este tipo de casos. Particularmente, como lo plantea el caso práctico, se trata de un grupo históricamente en desventaja y en donde el comportamiento de esa televisora pues, se adjudica pues, a un estereotipo de género. Entonces creo que sí, que más allá de la competencia constitucional e incluso podría ser una línea de acción de esta renovación que se vislumbra de la CNDH, apostar a empatar, al igual que en el juicio de amparo, la posibilidad de dejar muy en claro que cuando vengan actos de particulares que actúen bajo la aquiescencia del Estado, sí sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos competente para tal efecto. Muchas gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario. En cuanto a los factores de independencia personal, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. En materia de probidad, en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Muchas gracias. Al contrario. Buenas tardes.
Continuando con los indicadores en cuanto a su experiencia, le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, lo considero junto con otros principios de derechos humanos un mandato de optimización. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, es correcto. Mi trayectoria así lo marca. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Usted ha trabajado en la Comisión Estatal de Tamaulipas, uno de los estados con las más profundas crisis de violaciones a los derechos humanos. La Comisión de Tamaulipas no ha sido necesariamente un referente muy importante en esa crisis. ¿Pudiera usted darnos algunas 3 recomendaciones emblemáticas sobre este caso, donde su trabajo haya sido referencia? Me hago cargo que algunos temas son del orden federal, pero probablemente hay cosas que correspondan a la autoridad local. Y la segunda, digamos, usted ha estado ahora ya en el ámbito de la política pública. Entiendo que está usted en la Subsecretaría de Bienestar en el Gobierno del Estado. ¿Es correcto? ¿Qué tendríamos que hacer para implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos? Por favor. Sí, sí. Gracias por sus respuestas. Buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. ¿Cuáles son los elementos innovadores del programa de trabajo que presentó al registrarse? Gracias. Gracias. Algunos de sus antecesores han mencionado la decadencia de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted enfatiza, se vislumbra un nuevo amanecer para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera concreta. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Las condiciones políticas que vive el país favorecen esa renovación y ese relanzamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Seguramente conoció el caso de Tlahuelilpan en Hidalgo, donde fallecieron 137 personas. Hay en curso una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Piensa usted que las personas que ahí fallecieron fueron víctimas del Estado, dado que pasaron cerca de 4 horas de que inició la fuga a que se dio la explosión y hubo autoridades presentes durante todo ese tiempo que fueron incapaces de evacuar a la población civil? Me gustaría conocer su punto de vista sobre este hecho. Claro. Si no hubiera alguna otra pregunta, tiene usted el uso de la palabra hasta por 4 minutos para dar respuesta y concluir su intervención. Gracias. Gracias. Efectivamente, senador Álvarez y Casa, trabajé muy orgullosamente en la Comisión de Derechos Humanos durante 15 años, en donde mi carrera empezó desde ser visitador adjunto y en el último año de mi estancia ahí ocupé el cargo de secretario técnico. Eso fue en 2015 y haré un ejercicio de memoria porque usted me pide 3 casos, entiendo que en los que de cierta manera haya participado su servidor en ese tránsito por la Comisión de Derechos Humanos. Diré que como proyectista, la primera recomendación general que emitió, y que entiendo, incluso la única que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos, haciendo uso de esa atribución conforme a su reglamento, de su servidor, y que tuvo que ver con, y creo que ha sido planteado aquí por quienes me han antecedido en el uso de la voz, de cómo detectar o identificar ciertos patrones o comportamientos gubernamentales que pueden superarse a partir de lo que señala el ombudsman en materia, en este caso, en materia educativa. En mi labor como proyectista, tuve muy buenos maestros en materia de derechos humanos y creo que sí me siento muy orgulloso de algunos proyectos de los que formulé en ese entonces. Me considero una persona estudiosa del derecho. Me he formado creo yo, en la escuela de entender a los derechos humanos como un mandato constitucional, en una escuela en donde se asume que no es la persona la que tiene que demostrar que tiene un derecho, sino que es el Estado quien en determinada circunstancia tiene que demostrar
que está en las condiciones bajo las cuales puede restringir un derecho. Lamento no tener ahora a la memoria casos específicos, pero entendiendo el espíritu de la pregunta le puedo decir que sí me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me siento muy orgulloso de lo que pude aportar en mi trayectoria ahí. Respecto a su segunda pregunta, me parece, en relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional de Derechos Humanos, mejor dicho, me parece que y va de la mano con lo que planteaba o bien en la siguiente pregunta. Sí estamos viviendo una coyuntura importante en la historia del país, eso hay que admitirlo, el mensaje de las urnas del año pasado así nos lo indica. Y entonces creo que es un buen momento para, si bien es cierto, hemos tenido pues 3 programas nacionales de derechos humanos, tiene que estar revestido de darle orden, de materializar lo que promete la Constitución. Si la frase inaugural de la Constitución es todos los derechos para todas las personas, si la Constitución promete en su párrafo 5 que en este país está prohibida la discriminación, sí necesitamos pensar en un programa nacional de derechos humanos que tenga como eje vertebral la igualdad de las personas. ¿Cuáles son los elementos innovadores de mi programa? Si bien es cierto, por lo apretado de la exposición, yo creo que la parte de la transversalidad, señora senadora, apuesto a que ustedes, bueno, lo llevan 21 personas escuchando este día y más o menos pues hay puntos de coincidencia en los temas, ¿no? Pero me parece que ver en lógica de transversalidad como política pública la prioridad de la infancia que está puesto en el documento, el enfoque de género y la transparencia y la rendición de cuentas, e imaginarse cada actividad o cada comportamiento y cada decisión del ombudsperson pensada bajo esos 3 ejes, me parece que sería un elemento, humildemente diría, rescatable de mi propuesta. Más allá de que intenté, no sé si lo conseguí, pero intenté ser muy puntual o muy específico en cada una de las 63 líneas de acción, que creo que también es algo que le invertí el tiempo suficiente y que pudiera, no sé, eso desde luego está a consideración de ustedes, ser una... ¿mi tiempo concluido, senadora? Me faltan un par de... Ok. Sí, bueno, ya lo adelanté, sí creo que es un buen momento para repensar desde el propio interior de la Comisión de Derechos Humanos, asumir que hay un mandato que hay que cumplir y que más allá de los factores exógenos que pudieran venir a partir de alguna reforma respecto a la institución, hay que apostar a los factores endógenos, a ser autocríticos en la institución y mejorarla. Respecto del caso de las omisiones que pudieran haber del Estado, en el caso que plantea la senadora, sí, yo creo que nos queda claro también que todavía no encontramos los canales adecuados para comunicar a las instituciones de seguridad. Me refiero entre ellas, porque así lo hemos visto lamentablemente en los últimos años, al Ejército como una de ellas. Creo que hemos fallado en el tema de construir protocolos adecuados para responder ante situaciones de ese y de otro tipo. Muy amable por su presencia, licenciado Guzmán Morales. José de Jesús, gracias por estar aquí esta tarde en el Senado. Muchas gracias. El licenciado Alejandro Javib Nicolás, si es tan amable. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, senadoras y senadores de la 64ª legislatura, también así llamada de la paridad de género, a todas las personas que siguen la transmisión en directo por los diferentes medios de comunicación y redes sociales, buenas tardes. Es para mí un honor comparecer el día de hoy ante ustedes en mi carácter de aspirante a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. Cumpliendo con las formalidades de este proceso, presenté en tiempo y forma un plan de trabajo basado en diferentes análisis y contextos, en el cual resalté puntos sustanciales. En novedad de tiempo, solo abordaré algunos. El primero, desapariciones forzadas. Esta práctica implica la negación de todos los derechos humanos. Sus principales causas son la corrupción, impunidad,
violencia, inseguridad y colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada. El derecho a la verdad, como derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, es un reclamo legítimo. Requerimos de acciones contundentes para erradicar esta práctica que hasta hoy ha dejado más de 37,000 personas desaparecidas. Puntos fundamentales son la localización, identificación, investigación y, en su caso, el proceder con todo el rigor de la ley en contra de los responsables de los hechos. Para conseguirlo, necesitamos que tanto el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como los sistemas estatales y fiscalías funcionen de manera eficiente y eficaz, aunado a concretar un banco nacional de ADN de los familiares de las personas desaparecidas. Lo anterior para facilitar la identificación y restos y entrega de los restos. El acompañamiento que debemos darle a las familias deberá comprender también la reparación integral del daño, la garantía de no repetición y, cuando así proceda, la disculpa pública. Es urgente el fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como la puesta en marcha en las entidades federativas. Se deben investigar los actos de violencia contra ellos y sancionar a sus responsables. El segundo tema, tortura. Este ha sido uno de los temas más observados por organismos internacionales hacia nuestro país. La Ley General para investigar, prevenir y sancionar a la tortura, así como la Ley Nacional del Registro de Detenciones, establecen las obligaciones estatales con respecto a concretar acciones específicas sobre este delito. Resalto el sistema de consulta del Registro Nacional de Detenciones, herramienta de control sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad, con la finalidad de evitar la violación de derechos humanos. En concordancia con lo anterior, se debe contar, tanto a nivel nacional como estatal, con los equipos multidisciplinarios necesarios y capacitados en la elaboración del Protocolo de Estambul, con el objetivo de detectar, atender y castigar este delito. Atención a grupos vulnerables. Solo mencionaré en este momento a las mujeres, quienes están siendo maltratadas, discriminadas y privadas de la vida. El feminicidio no solo se combate o resuelve con una alerta de género, se requiere de acciones concretas y contundentes, empezando por la prevención como parte del actuar del sistema de procuración de justicia. Sobre este punto, quiero compartirles que como Ombudsperson del Estado de Hidalgo emití una recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Centro de Justicia para Mujeres, la cual se las voy a dejar por si gustan analizarla. En nuestras investigaciones detectamos que la víctima directa en la carpeta de investigación iniciada ante el Ministerio Público por el delito de feminicidio había iniciado anteriormente en 4 ocasiones carpetas de investigación por el delito de violencia intrafamiliar ante diferentes ministerios públicos y nunca se acumularon. Esto generó que no se dictaran las medidas de protección de forma gradual, necesarias y suficientes, lo que derivó en el feminicidio que se pudo haber evitado. La recomendación fue en el sentido de la modificación del sistema de inicio e integración de carpetas de investigación, con la finalidad de que se identifique cuando haya coincidencia con las víctimas y así se acumulen y se proceda a dictar medidas de protección necesarias y suficientes en cada caso. El cuarto de los puntos, trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una tarea diaria. Las organizaciones son el termómetro de muchos temas. Debemos de aprovechar su expertise para trabajar con ellos de la mano. Bueno, se me ha terminado el tiempo, solo me faltaba un punto, pero estoy a sus órdenes. ¿Sí? El quinto de los puntos, necesitamos un ombudsperson cercano al pueblo y proactivo en los grandes temas nacionales. Participar activamente en los ejercicios de Parlamento abierto, en la armonización legislativa, en el tema de migración, que debe de ser ordenada y segura, y intervenir de oficio en aquellos casos que afecten gravemente a la sociedad. Y pongo un ejemplo como el que hicimos en el Estado de Hidalgo, en relación con la problemática que enfrentan varios municipios de este estado y de otros más, y es en relación a los linchamientos. Nosotros emitimos una recomendación general dirigida a los presidentes municipales para que se hagan cargo de la gobernanza. Observamos en estos asuntos violaciones en la actuación
en los protocolos del primer respondiente y del uso de la fuerza. Con su inacción provocaron que la ciudadanía pase de ser víctima a victimaria por hartazgo, decepción o manipulación. A la par hicimos un protocolo para el control de multitudes que al día de hoy ha evitado más de 20 linchamientos. Toda mi vida me he preparado para este tipo de retos. Cuento con la experiencia, sensibilidad, pasión y firmeza para encabezar los trabajos de una institución como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. He pasado en 3 ocasiones por el tamiz del Congreso local. En todos estos encargos he dado buenos resultados. Si me dan la oportunidad, no le voy a fallar a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a preguntar lo remitido por las ONGs. ¿Le parece necesario, a la par del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano, la creación de mecanismos internacionales o extraordinarios de justicia contra la impunidad? El caso: la CNDH ha presentado 399 casos y 402 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales y tan solo el 1% de los agresores han sido sancionados laboralmente. Desde el ámbito de su competencia, ¿qué acciones implementaría para lograr que las autoridades acepten las recomendaciones y cese la violación de derechos humanos? Tiene 4 minutos para contestar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, habría que analizar las recomendaciones de las que comentan, pero normalmente en este tipo de recomendaciones, uno de los puntos es iniciar un procedimiento de administración ante la Contraloría Interna de la dependencia correspondiente y también se recomienda el inicio de carpetas de investigación. Se me hace que por los resultados que estoy escuchando, las recomendaciones se quedaron cortas en cuanto a su alcance y no se les dio el debido seguimiento. Es muy importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaje de la mano con las víctimas y lleguemos a una verdadera reparación integral del daño. Senador. Gracias, bienvenido. Gracias. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Por sus respuestas, muchas gracias. Buenas tardes. Siguiendo con estos indicadores, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, claro. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Probidad. Buenas tardes. En caso de ser electo a titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, claro. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas a medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, por supuesto. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, claro, con muchas. Te agradezco, muy amable. Gracias. Gracias. Brevemente me gustaría que abundara más respecto a las acciones y propuestas de ser electo en cuanto al tema de reparación del daño y la garantía de no repetición. Al final. Buenas tardes. Durante su gestión ha sido usted acusado de no haber escuchado a los pueblos originarios del Estado de Hidalgo en materia de una reforma laboral que se hizo y que existe la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios, sobre todo cuando expresamente ellos lo estaban solicitando. No era en un sentido positivo o negativo de la ley, sino de la escucha de acuerdo a instrumentos internacionales. Entonces me gustaría que nos hablara un poco al respecto. También en el Estado de Hidalgo se conoce
cercanía con el PRI. También si pudiera hablarnos al respecto. Gracias. Y usted fue magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial. Del Tribunal Electoral. Perdón, del Tribunal Electoral. Correcto. Sí. ¿Nos puede dar 3 ejemplos de aplicación de alguna de las recomendaciones que hicieron de organismos internacionales a México en los poderes judiciales? 3 cosas que haya usted como presidente del tribunal implementado de las recomendaciones del derecho internacional de derechos humanos. La segunda es preguntarle, usted como presidente designó como visitador general al ex Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Ramiro Lara Salinas, en cuya gestión se denunciaron posibles prácticas de tortura por parte de agentes y presunta fabricación de culpables. Esas denuncias públicas, ese debate público no fue suficiente como para que usted repensara su invitación, tomando en cuenta que el ombudsman es una figura cuya magistratura moral es fundamental. Digamos, si alguien que fuere denunciado o está en medio de esa controversia y usted lo invita como primer visitador, ¿no cree que eso afecta la credibilidad de la comisión que usted preside? Por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntar su opinión. ¿Qué opinión le merecen los argumentos que señalan que las 1,007 quejas que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo durante los primeros 6 meses de 2019 únicamente se han resuelto el 1.2% de las carpetas y en ninguna se acreditó violación a los derechos humanos? Gracias. Alguno de los que le antecedieron fue asesor de un Procurador General de la República en la administración federal pasada. Usted tiene un currículum en el que hay una vinculación, entre otras cosas, con las áreas de procuración de justicia de su estado natal. Yo le preguntaría a un comentario que usted hizo y teniendo hechos recientes que mucho han lastimado al país. Mencionó, hoy en día existen servidores públicos vinculados a grupos criminales, en pocas palabras. ¿Tuvo usted evidencia de ello? Voy a precisar un poquito la pregunta de la senadora Antares. Tiene que ver con justamente dado que la consulta en materia indígena es un derecho humano, cuando se pone en riesgo su entorno, usos y costumbres, ¿por qué no presentó, por qué no representó como Comisión de Derechos Humanos Estatal a los indígenas que le solicitaron promover una acción de inconstitucional contra las irregularidades en la etapa del procedimiento legislativo consistente en la consulta indígena que se llevó a cabo dentro del Congreso local? Escuché que decía que si lo hacía habría un retroceso en derechos, pero me parecía que sí había avances, pero no suficientes, pero sobre todo se había violado el derecho a consulta. Adelante, tiene 4 minutos para responder y concluir su participación. Muchas gracias. Bueno, va a ser un poco complicado en 4 minutos poder contestar todas las preguntas, pero voy a procurar hacerlo. Con respecto a la coincidencia de 2 de ellas, el por qué no se ejercitó una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos con respecto a la reforma, y quisiera aclarar el punto porque la senadora comentó que era laboral, no es laboral, es electoral. Bueno, entonces a lo mejor escuché mal, es efectivamente electoral. Nosotros hicimos el estudio, tuvimos reuniones con el área de acciones de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intercambiar criterios. Nosotros consideramos que se podían tomar como acciones afirmativas a favor de este grupo vulnerable la reforma legal, más allá de que pudiera existir o no un vicio por cuanto hacia las consultas, porque efectivamente se hicieron consultas, no quedó perfectamente claro el procedimiento a fondo de las consultas que se hicieron y el número de participantes fue mínimo, más sin embargo traía consigo un beneficio porque se está incorporando de manera legal
a nivel ejemplo, incluso a nivel nacional, la incorporación de este grupo vulnerable y la integración en planillas por porcentajes. Eso fue lo que nos motivó a no promover la acción de inconstitucionalidad. Por cuanto hace a la pregunta, si cuando fui magistrado presidente del Tribunal Electoral invocamos o utilizamos o hicimos uso de recomendaciones hechas por parte de instancias internacionales, efectivamente. Bueno, como Tribunal Electoral y como juzgadores en esta materia, nosotros juzgamos con perspectiva de género, que es un tema muy importante, derivada de la recomendación de la Corte Interamericana. Nosotros estudiamos y resolvimos en consecuencia a favor de los derechos político-electorales de los ciudadanos, no solo con el derecho de votar y ser votado, sino en el ejercicio del cargo. Y tengo a la mente algunos ejemplos de regidores que estaban siendo excluidos, no los dejaban participar al interior del cabildo. Nosotros resolvimos en consecuencia y se ordenó que fueran reinstalados, que se les cubrieran las dietas correspondientes y, lo más importante, que se les diera la información que para el caso fuese necesario. Y otro de los criterios que utilizamos fue el relativo con la paridad de género, tanto vertical como horizontal. Eso es en la materia electoral. Por cuanto hace al número de quejas, me dan un número de 1,007 quejas o carpetas iniciadas y que solamente se ha resuelto el 1%. Yo quisiera aclarar que este dato es incorrecto. Existen diferentes maneras de resolver una queja. Algunas se van al archivo por falta de interés, otras por no haber sido ratificadas, otras se resuelven cuando no hay violación a derechos humanos. En otras, cuando la violación no es grave, se emiten propuestas de solución y por último se emiten las recomendaciones. En el inter podemos allegar a las partes a una amigable composición. Todo esto puede suceder para resolver una queja y efectivamente nosotros sí hemos resuelto violaciones a derechos humanos en lo que va del año, emitiendo recomendaciones específicas y emitiendo recomendaciones generales. Pues posiblemente se me fue alguna. Su colaborador perdón. Efectivamente, nombré como visitador general al licenciado Ramiro Lara, a quien conozco desde hace mucho tiempo, sé de su profesionalismo por los encargos anteriores que ha tenido como Ministerio Público, como juez penal, como defensor público federal y, bueno, como una estrategia legal de la defensa, normalmente están invocando lo que es la tortura. Por eso, dentro de mi plan de trabajo, estoy sugiriendo que haya los equipos multidisciplinarios necesarios, tanto a nivel nacional como estatal, para elaborar el protocolo de Estambul, porque con la práctica de este protocolo se puede determinar si hubo o no tortura. No hubo ningún caso comprobable de casos de tortura durante la administración cuando él fue procurador, y de ahí que yo decidí, en base a su currículum y a su perfil profesional, nombrarlo como visitador general de la Comisión de Derechos Humanos. No sé si me faltó alguna, perdón. 3 ejemplos. ¿De qué? De aplicación de recomendaciones internacionales en el Tribunal Electoral. Ya las comenté, pero si gusta las vuelvo a repetir, senador. Una de ellas fue utilizando los criterios de perspectiva de género al momento de resolver. Otro fue relacionado con la paridad de género, tanto vertical como horizontal. Y otro más en base a resolución de la propia Corte Interamericana por cuanto hace a la protección y defensa de los derechos político-electorales. Si bien es cierto, no se encontraba regulado en ese momento en Hidalgo específicamente, nosotros emitimos la resolución y no solo fue por el derecho de votar y ser votado, sino también en el ejercicio del cargo, y puse como ejemplo el de un caso en concreto de regidores que estaban siendo excluidos del trabajo en el ayuntamiento. Ordenamos que se les diera acceso, que se les diera la información y que se le pagaran las dietas correspondientes. Muchas gracias, licenciado Habib Nicolás Alejandro, gracias por su presencia. No, al contrario, muchísimas gracias, con permiso. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la licenciada Luz María Islas Colín, si es tan amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias por su Gracias, presencia. senadora. Senadoras y senadores de la República, representantes de la sociedad civil organizada que nos acompañan, periodistas y medios de comunicación que cubren este proceso, señoras y señores. La autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe reflejarse en la firmeza e irrefutabilidad de sus determinaciones. Esta es la ruta de trabajo que yo propongo. Estoy en contra de que la rumorología, el sensacionalismo y el protagonismo permeen en las actuaciones del Ombudsman Nacional. Como ciudadana independiente, jurista y académica, pretendo blindar a la Comisión contra presiones políticas y mediáticas. Mi experiencia laboral como visitadora general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, directora general jurídica en el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, directora jurídica en el Sistema Municipal DIF también de Ecatepec de Morelos, municipio que, dicho sea de paso, y como todos ustedes lo saben, es el más grande de Latinoamérica, y no nada más por ello, sino por la complejidad de sus conflictos sociales. Como titular también de un órgano interno de control en una institución federal, defensora de personas en situación de vulnerabilidad, docente en la máxima casa de estudios en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y la Facultad de Estudios Superiores, entre otros, son los que me han otorgado suficientes herramientas para no permitir complacencias de grupo de poder alguno. Las premisas de mi plan de trabajo se sintetizan en lo siguiente. Ya a todos ustedes se les fue enviado el plan de trabajo, sin embargo, me gustaría comentar algunos datos. Número 1, rigor técnico y científico en la recolección de evidencias de toda investigación, donde su ausencia no sea razón para postergar la adopción de medidas cautelares y menos aún para la prescripción entre el primer perjuicio y el daño fehaciente. Dimensión de futuro del constructo social, que privilegie la solución pacífica de conflictos y no salidas violentas. Veracidad para la restitución y reparación integral de las víctimas, con legitimación activa que sume las aportaciones ciudadanas y asegure la justiciabilidad. Principio precautorio, como eje rector que impida postergar acciones eficaces que eviten daños graves o irreversibles. Regiremos nuestra actuación bajo la premisa indubio pro derechos humanos. Reversión de la carga de la prueba, en el que las víctimas no estén obligadas a probar el nexo causal y los daños sufridos. Revertir la lógica utilitarista de corto plazo, utilizada en el pasado en materia de seguridad pública, movilidad humana, pobreza, impunidad, corrupción, desarrollo sustentable y violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Rol proactivo que fomente acciones afirmativas que amplíen la prevención de riesgos. Desarrollar sistemas de monitoreo sobre el núcleo esencial de protección de cada derecho humano, protegiendo incluso aquellas situaciones en las que priva la idea de solidaridad ante responsabilidades colectivas, como es el caso de la salvaguarda del medio ambiente. 9. Mantener la austeridad republicana, cumpliendo con el trabajo en el marco de sus equitativas y justas remuneraciones, por lo que deberán revisarse y ajustarse a los estándares trazados para otros organismos públicos autónomos. Señoras y señores, modernizaremos los criterios del quehacer institucional, incorporando los principios de participación ciudadana, el de la mejor tecnología disponible, el principio de corresponsabilidades comunes pero diferenciadas, así como los de sostenibilidad, cooperación internacional, prevención, congruencia, no regresión y persuasión sobre la coerción. Nuestra actuación desde la CNDH se basará en el deber de advertir y prevenir conductas contrarias a las prerrogativas fundamentales. Replantearemos las reglas de valoración de las pruebas para impedir la elusión y evasión de los agentes responsables para transmitir a las generaciones venideras un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Islas. La pregunta de las organizaciones y el caso práctico es el siguiente. ¿Haría usted un cambio en los criterios con los que se mide el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH? El caso es el siguiente. En la comunidad de Naranjos, en la Sierra Poblana, existe un grupo importante de huachicoleros que controla la zona. Ante esto, las autoridades federales de seguridad implementaron un operativo para desmantelarlo
y capturar a los principales líderes. Sin embargo, la ciudadanía, como se ve beneficiada por dicho grupo delictivo, impidió la entrada a las fuerzas policíacas. Los elementos de seguridad utilizaron las fuerzas para ingresar al pueblo y detuvieron a varias mujeres y menores de edad que mediante barricadas y quema de llantas obstruían los caminos. Algunos de los detenidos resultaron lesionados. Las autoridades argumentaron que fue necesario el uso de la fuerza en virtud de la obstrucción a sus actividades. ¿Cuál es la postura de la CNDH frente a situaciones como esta? Bien. La primera, si habría necesidad de hacer un cambio en cuanto al criterio de medición del cumplimiento de las recomendaciones, infiero que sí, definitivamente sí, porque es muy bajo el número de recomendaciones que se han llegado a cumplir y necesariamente habrá que implementar algunas acciones para poder dar esa certeza de lo que realmente realiza la Comisión de Derechos Humanos. Si bien es necesario que proteja, que promulgue, que promueva los derechos, es necesario que una vez que hizo todo un trabajo de investigación, que llegó, que culminó en una recomendación, pues se le dé una continuidad, y la estadística establece que no han sido cumplidas muchas de ellas. En consecuencia, seguramente se estarían haciendo algunos cambios en los criterios. La siguiente pregunta relacionada con la comunidad del Naranjo respecto a las cuestiones de los huachicoleros y que la ciudadanía impidió que se hicieran algunas actuaciones con seguridad pública. Ya no encontré cuál fue lo último. La pregunta final era… Las autoridades argumentaron que fue necesario el uso de la fuerza en virtud de la obstrucción de sus actividades. ¿Cuál es la postura que usted tendría frente a esta situación? Definitivamente existen protocolos y manuales para poder establecer esas acciones y tendrían que someterse justo a esos protocolos del uso de la fuerza. No puede ser de una manera tan violenta o tan drástica, sino que habrá, y obviamente habrá que prepararlos, habrá que enseñarles, habrá que decirles, capacitarlos. Por eso en muchas de las recomendaciones es que les dicen que se les recomienda que vayan a los cursos. Dentro de esos cursos deberá dárseles los protocolos o los manuales a seguir para sus actuaciones. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Ha tenido conflicto de interés en empleos anteriores? Yo creo que yo iba a preguntar. No, señor. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No, señor senador. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Respecto a los factores de independencia, le pregunto si cuenta con independencia político-partidista. Sí. ¿Y con independencia religiosa que no comprometa su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos? Sí, independencia total. Gracias. Buenas tardes. Con respecto a los indicadores de probidad, en caso de ser usted electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿haría pública su declaración 3 de 3? Claro. ¿Ha sido usted señalada, denunciada o sentenciada con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalada o denunciada o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado usted opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Buenas tardes. Hola, bienvenida, perdón. buenas tardes. Estoy acá. Continuando con los indicadores, en el tema de su experiencia, ¿usted está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, claro. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Bastante, sí. Gracias, muy amable. A usted. ¿Qué horas? Buenas tardes, gusto en saludarle. Veo que usted transitó por el Instituto Nacional de Perinatología. Así es. En una etapa de su vida. Quisiera ver la gestación, la reproducción asistida y la gestación para muchos rentada, el vientre rentado.
¿cuál sería su opinión desde la perspectiva de los derechos humanos? El vientre en renta. ¿Ya la contesto? Y la reproducción asistida. Gracias. Bueno, mi pregunta es sencillita. ¿Con qué acciones garantizará la perspectiva de género a periodistas y personas que ejercen libertad de expresión que sean agredidas? Gracias. Gracias. Entiendo que usted estuvo en la Comisión del Estado de México, en la Comisión de Derechos Humanos y en el Ayuntamiento, en Ecatepec. Así es. Le haría primero una pregunta muy puntual. ¿Quién era presidente municipal entonces? Cuando usted estaba en el Ayuntamiento, y me contesta pues. Y en ambos casos, el Estado de México, pero en particular Ecatepec, es uno de los lugares que tiene mayor índice de feminicidios en el país, de mayor violencia. ¿Me puede usted dar 3 ejemplos de lo que hizo tanto en la Comisión como en el Ayuntamiento en esa materia, por favor? Sí, sin duda llama la atención que haya sido usted titular del órgano del OIC de perinatología. Como titular del OIC, ¿hizo algún tipo de acción a favor de los derechos humanos, algún convenio, digamos que algo de manera coordinada, sabiendo pues que sin duda uno de los temas más complejos para los derechos humanos son los temas médicos? Si no lo hizo ahí, si lo ha hecho a lo largo de su carrera, digamos, concatenando los dos temas, el tema de salud y el tema de derechos humanos. Una pregunta sobre una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la reparación del daño en la presa de La Huesca en Morelos. El día 23 y 24 de febrero se hizo una consulta por parte del presidente de la República para que entrara en operación. No se ha hecho la reparación del daño. ¿Qué cree que debe de hacerse en este caso, donde ya no se puede tirar la termoeléctrica, pero sí se podría hacer que el Estado cumpla con la reparación del daño hacia las comunidades indígenas y no solo aceptar una consulta que, por cierto, no se hizo en las comunidades indígenas, se hizo en todo Morelos? ¿Es todo? Sí, licenciada, tendría 4 minutos para dar respuesta y concluir su participación. Bien. Aunque sean revueltas, ¿verdad? Lo que pasa es que anoté rapidísimo. A mí me gustaría responder la chiquita que dice quién era presidente, era José Luis Gutiérrez Cureño. Bien, ¿qué tanto se hizo respecto al feminicidio o cuestiones dentro de la comisión y el ayuntamiento? Mucho. Creo que son de los momentos en que más me ha gustado y que más me ha emocionado establecer acciones para la comunidad. Dentro de la comisión, cuando estaba como visitadora general, teníamos jurisdicción no nada más en el ayuntamiento de Ecatepec, sino en unos 14, 15 municipios más. Entonces, la complejidad y la problemática era superlativa, dada el número de población que existe en Ecatepec y el número de problemáticas justamente con las mujeres. ¿Qué hicimos? En ese momento nosotros apoyamos continuamente, acompañamos directamente al grupo de personas que llegaban y curiosamente, ahorita que estamos hablando de este sector, era un gran número de quejas que se presentaban por parte de las mujeres violentadas por cuestiones tanto de escuelas, porque justo en las escuelas no les permitían realizar alguna actividad porque llegaban en grupo de mujeres, porque iban con sus hijos y demás, entonces iban con nosotros. Aunque era una actuación de índole federal, porque las escuelas eran federales, de todas maneras nos ayudaban, nos pedían el apoyo y nosotros acudíamos. En algunas cuestiones y sobre todo en materia de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, había muchísimo retraso, dilación, poca atención, maltrato y demás para poder establecer un contacto más fácil o poder alcanzar la justicia. Y bueno, nosotros apoyábamos para que pudieran tener un poco de
avance en todos sus procesos. Bien, justo en ese momento es cuando también nos dimos cuenta que la agencia del Ministerio Público, las agencias que estaban allí y que trataban justo a las cuestiones de la familia, de las mujeres, de las violaciones a derechos humanos y de, obviamente, delitos, nos dimos cuenta que abrían a las 10, 11 de la mañana, todos los días. Entonces se propuso, hice todo un mapeo de cómo es que eran el número de denuncias que habían, las estuvimos clasificando justo en los momentos en los que estuve en la comisión como en el ayuntamiento, estuvimos clasificando y estuvimos toque y toque la puerta en la procuraduría, recuerdo perfecto, no el nombre, pero sí el procurador era el licenciado Villicaña, y un señor muy amable, me trató muy amable porque cómo le daba lata, eran 10, 11 de la noche y yo seguía ahí parada. Oiga, tiene que hacer una agencia del Ministerio Público especializada, que ya la sabía, pero era imposible que no tuviéramos justo en Ecatepec una apertura desde temprano. Y entonces se abrió. ¿Qué fue lo que hice? Todo esto, ¿no? Dentro de esa parte. Como titular del órgano interno de control, dicho sea de paso, acabo de concluir mi etapa, mi ciclo en dicha titularidad. El día 15 fue el último día que colaboré ahí. La semana pasada, justo la semana pasada, y entonces ahí estuve 3 años y medio, más o menos, y bueno, también es otra trinchera en donde es posible establecer apoyo a la comunidad. Yo tengo una vocación de servicio, es muy interesante estar ayudando a la gente y sobre todo pro bono, no nada más porque estuviera como titular de un órgano interno. Pero estando ahí como titular, no es tanto que se hicieran convenios, lo que hacíamos son pláticas. Ustedes saben que es un instituto en el que la población, el 90% de la población que se tiene que atender, pues son mujeres. Y son mujeres y son niñas. Y esto es tremendo porque la estadística de las niñas con cuestiones de embarazo es muy grande. Es muy grande, aunque han hecho muchos logros estos institutos especializados o de alta especialidad, creo que tenemos también que voltear, aparte de las cuestiones de índole administrativo, en las que tenemos que ver precisamente lo que comentaban o lo que pedían saber, relacionado con la violencia obstétrica. Incluso le acaba de llegar una recomendación al instituto por violencia obstétrica. Y entonces hemos estado haciendo en conjunción con estas cuestiones de mi labor natural, de la titularidad, pues también cuestiones de prevención, pláticas con los médicos, explicarles qué es una violencia obstétrica, explicarles a las señoras qué puedes hacer independientemente del plano administrativo, la CONAMED, todas las instancias a las que pueden acudir, porque pues son gente de escasos recursos económicos y aún los que sí tienen posibilidades, habrá que también asesorarlas, sí, a veces no se dan cuenta. Entonces, no nada más me limito a la parte de la titularidad del órgano, o me limitaba del órgano interno de control a cuestiones de índole administrativo, sino a darle una continuidad de todo mi trabajo que desde los 17 años de edad, sepan ustedes, yo manejo con grupos vulnerables, como son grupos de discapacidad, con grupos de una etnia otomí, que ya estoy aprendiendo otomí. Sepan ustedes que en Temuaya se hacen las mejores alfombras que en el mundo, y con ellos es que los hemos estado también apoyando, y esto desde los 17 años, a un grupo de sexo servidoras, tanto en Tepozotlán como en La Merced, desde que tenía yo 17 años que ingresé a la facultad y a la par ingreso a trabajar, y cuando salía los sábados o los domingos, desde ahí cuento con personas a las que hemos podido ayudar por eso, por las ganas y la vocación. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas. ¿Acabó? ¿Sí? No hubo respuesta. Maternidad subrogada. Sí, maternidad subrogada. Sí, le preguntaba su opinión desde la perspectiva
de Derechos Humanos y como una respetable mujer, su opinión sobre maternidad subrogada y sobre reproducción asistida, que es un tema de derechos humanos actual y que pronto seguramente en el Congreso Federal será un tema a discusión. A debate, efectivamente. No encontramos todavía una normatividad, sin embargo, como bien lo dice usted, desde el punto de vista de los derechos humanos, creo que es un derecho, también me faltó, creo que es un derecho que debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque habrá que actuar siempre con la atención a que los derechos que puede tener una mujer sobre su cuerpo, pues están libres. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, en la que las señoras, las mujeres, tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Si bien es cierto, no se ha regulado todavía, es un problema pues latente, es un problema que ya está a la puerta para poder decidir al respecto. En efecto, ahí en el Instituto Nacional de Perinatología existen este tipo de atenciones y habrá que legislar sobre la materia, y los derechos humanos pues es permitirle en principio atención a lo que la mujer decida hacer con su cuerpo. Gracias. Sí. Ya generó aquí una... Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo, licenciada Islas Colín Luz María, su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Muchas gracias por sus... Hasta luego. Muchas gracias. Concluimos el día de hoy con esta última presentación del licenciado Francisco Javier Jasso Méndez, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Como usted sabe, tiene 5 minutos para la presentación de sus propuestas. Muchas gracias. Ay, perdón. Ya. Su servidor es licenciado en Administración Pública. Mi preparación y capacitación ha sido en el medio de los derechos humanos, en el medio de la transparencia, en el medio del periodismo, porque su servidor fundó hace tiempo, junto con otros compañeros egresados de la carrera, la Sociedad de Administradores Públicos y Politólogos del Estado de Jalisco, asociación civil, en el cual nos dedicamos a dar capacitación a gobiernos municipales y estatales en materia de administración pública, porque todos somos especialistas en esa materia. Estudié un diplomado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en esta materia, que me ha servido mucho porque también he colaborado en la Comisión de Apoyo a la Salud. Es una comisión que se dedica a un tema que aquí casi nadie ha tocado: a las víctimas de negligencia, impericia e imprudencia médica. Y dice uno, pues, mucha gente dice, pues que no es lo mismo, ¿de qué se trata? El problema que tenemos y que hemos visto en mi paso en la comisión, me tocó ver casos increíblemente terribles en esa materia, porque hay un tráfico de órganos que se oculta y que muchas personas ya lo han comentado aquí en este foro, en este lugar, porque me ha tocado ver casos impresionantes que, sin ser médico, pues yo creo que ya me especialicé en el área médica, ¿no? Nada más no puedo recetar porque no tengo título de médico, ¿no? Pero hay un caso que nos tocó ver en varias ocasiones que nos saltó a la vista porque la CONAMED, que muchos no lo conocen, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hace la función también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
hay una duplicidad de funciones impresionante, con un presupuesto impresionante, tanto la Comisión Nacional como la CONAMED, y la CONAMED depende del sector salud. ¿Qué sucede? Y fue creada más o menos al mismo tiempo cuando se hizo órgano autónomo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿qué sucede? Lo crearon para evitar que a los médicos los metan a la cárcel. El mismo sector salud dice, oye, nos están denunciando y están metiendo a la cárcel a nuestros médicos por malos elementos. ¿Qué sucede? Crean la CONAMED para evitar que esas personas, esos médicos nefastos muchos, malos, porque también hay buenos, pero malos, que hacen una serie de barbaridades que impresiona cuando se estudia ese caso. A mí me ha tocado estudiar esos casos con los médicos especialistas que nos han ayudado en esos casos, que vemos que en un caso rápido que quiero comentar, una señora por problemas de diabetes, hipertensión y todos esos casos que a veces no se cuidan, y resulta que pues se le empezó a afectar una pierna. Eso fue en el estado de Jalisco. Y resulta que dice, bueno, pues la vamos a tener que operar de la pierna, porque la cortamos, porque si no se le va a seguir y se muere. Ya la pasaron a quirófano a ver todas esas cosas, y que le cortan la pierna buena. Un caso que dices tú, ¿pero qué pasó? Y a la hora que se dieron cuenta, el error tremendo, le cortaron la otra pierna también, porque era la que estaba mal. La dejaron sin piernas a la señora. Entonces, casos graves como ese. Otro caso muy grave que quiero comentar rápidamente fue de una niña de una población rural que llegó al hospital civil con un caso de neurológico muy grave, que tuvo una infección y que no se la cuidaron y por falta de capacidad económica, pues no la atendieron a tiempo y tuvo un problema de que se le afectó el cerebro y quedó descerebrada. Entonces, cuando fueron los parientes, los papás a ver a su hija, porque ya dijeron que pues, ya estaba a punto de morirse, no abría los ojos. Entonces dicen, oye, pero ¿por qué no abre los ojos? Pues ya nos hablaron, fuimos a ver. Perdón, tenía los ojos cosidos. Dicen, ¿pero qué pasó? Ya le habían sacado los ojos por el tráfico de órganos. Todavía no se moría la niña y ya no tenía ojos. Y a la hora que nosotros reclamamos y que dijimos, ya se está acabando mi tiempo, sobre ese caso, nos amenazaron de muerte, porque no podían aceptar que la Comisión de Apoyo a la Salud fuera a tumbarle su negocio. Y casos de esos hay muchísimos, ¿no? Pero una de las propuestas que yo tengo rápidamente, porque ya mi tiempo ya se acabó, es proponer la fusión de la CONAMED a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no puede haber la CONAMED por un lado atiende. Entonces, si en la CONAMED no me resuelven mi problema, pues me voy a la Comisión Nacional a ver si ya me lo resuelven. Entonces, hay una duplicidad de funciones tremenda que, si vemos las cifras de la cantidad de quejas que se presentan en la CONAMED contra las que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no cuadran, no concuerdan. ¿Por qué la Comisión Nacional no ha hecho un convenio con la CONAMED para tener no sé cómo se puede llamar, un conjunto de criterios para analizar y resolver esas quejas que se presentan? Porque una queja no todas siempre acaban en una recomendación, pero la CONAMED lo único que hace es conciliación. Ellos lo único que buscan es, cuando hay un problema, resolverlo con la persona y tratarle de cubrir sus gastos y todo lo que sucede, pero los médicos siguen igual, siguen haciendo todas sus barbaridades. Nunca se atiende. Yo nunca he visto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la CONAMED haya metido a la cárcel a médicos por negligencia médica. ¿Sí? Es un problema gravísimo y que todos en nuestra vida diaria
pues podemos enfermarnos o tener un accidente y que Dios nos guarde a la hora que nos toque un médico de esos, porque ahí se acabó toda nuestra salud, ¿sí? Perdón, yo creo que me extendí mucho y ya me están reclamando aquí que se acabó mi tiempo. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vamos a dar lectura al caso práctico y a la pregunta. La pregunta es: ¿con qué instancias considera importante coordinarse para garantizar los derechos de las víctimas y cómo lo haría? Y el caso práctico es: Juan y María viven en la Ciudad de México. Llevan 3 años de casados por el civil y decidieron tener un hijo. A las 8 semanas de gestación, María se arrepintió de tener al bebé y le dijo a su pareja que quería abortarlo, que no estuvo de acuerdo. Juan se acercó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad para solicitar medidas cautelares a fin de que se le impidiera al sistema de salud de la Ciudad de México que se llevara a cabo la interrupción del embarazo de su pareja, argumentando que se violentaba su derecho humano a ser padre. Son 3 preguntas. ¿Cree usted que proceden las medidas cautelares? ¿Se viola el derecho a la paternidad de Juan? Y por último, ¿cuáles serían los alcances del organismo protector de derechos humanos? Bueno, en este caso hay una situación. De acuerdo a la situación médica, después de 12 semanas ya se concibe un feto, un ser humano, se puede decir, sí, ya hay una vida después de 12 semanas, que es lo que se comenta. No soy médico, pero más o menos tengo esa idea. ¿Qué sucede? Si después, en este caso, en la pregunta, perdón, me dijo 9 semanas, ¿cuánto? 8 semanas. Dentro de ese lapso, sí hay posibilidad de que se apruebe un caso como el que me está planteando, porque antes de las 12 semanas sí puede haber un aborto sin que haya una afectación directa a una vida humana, porque todavía no se concibe el feto. Y mientras no tiene una vida bien, una formación, no hay vida todavía, de acuerdo a la cuestión médica. Entonces, aquí sí se podría apoyar y asesorar a esta persona en el caso de las 9 semanas. Cuando pasa de las 12 semanas, ahí ya sí hay un problema, porque ya se puede concebir una vida ya formada. Y ahí sí procede apoyar a esas personas para que no tengan un problema legal en cuanto a un aborto ilegal, ¿no? Así lo veo. ¿Con qué instancia se coordinará, señor presidente, la Asamblea? ¿Con qué instancias? Bueno, en este caso, ¿cuál? Para todos los temas. Bueno, pero instancias, a ver, ¿de gobierno o no sé? No sé. Bueno. Nacionales de derechos humanos. Bueno, puede ser en este caso donde puede entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también en un momento dado, como yo lo comento, también la CONAMED puede entrar en este aspecto. Hay otras instancias, pero en este aspecto aquí sí se puede dar una asesoría jurídica y médica en base al periodo de semanas que tiene ese feto. En general, no para este caso. No, bueno, sucede que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en este caso también en la CONAMED se puede ver, son instancias que se puede ver como una primera instancia para recibir asesoría legal y médica para este caso y para otros más, ¿no? Senadores. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No.
¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, gracias. Buenas tardes. Respecto a los indicadores de independencia, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí, también. Gracias. En probidad, le hago unas preguntas. Disculpe, en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, así es. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. Nunca he sido. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo, en base a su experiencia, le haría las siguientes preguntas. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, naturalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, así es. Cuando estuve en la Comisión de Apoyo a la Salud, con casos probados y documentados. Muy amable, gracias. ¿Algún otro senador, senadora desea hacer uso de la palabra? Tiene usted hasta 4 minutos para concluir su participación, si desea hacerlo. Yo quisiera hacer adelante, doctor. Sí, escuché con mucho interés y mucho respeto sus conceptos, aunque no los comparto. Yo soy de los creadores de la CONAMED, a sus órdenes. La CONAMED nace en 1996 con el fin de tutelar los derechos de protección de la salud para mejorar la calidad. Y lo que se trata es de no criminalizar la salud. Ir aspectos de prevención y desde luego ser muy severos ante los aspectos de dolo, impericia y negligencia. Usted está de acuerdo y me parece muy conveniente, el ciclo de la CONAMED se tiene que renovar. En el convenio que pudiera haber o la incorporación de la CONAMED a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy en día se multiplican los seguros médicos de parte de los médicos y eso está encareciendo enormemente la salud, porque se hace una medicina a la defensiva. ¿Usted está de acuerdo en que debe de existir hoy en día una medicina a la defensiva ante la transición demográfica y epidemiológica que está sufriendo México en estos momentos? Bueno, no comparto en cierta forma lo que usted comenta. A su servidor le tocó ver varios casos en la CAMEJAL, que es la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, y en la CONAMED. La CONAMED y la CAMEJAL y las que existen en los estados, lo que buscan siempre es conciliar y llegar a un acuerdo para que se resane el problema que hizo ese médico. Pero nosotros le dijimos a la CONAMED, oye, no, espérate, yo no nomás estoy queriendo que cubras los gastos o que le repares el daño a esa víctima, que también sanciones a ese médico, porque si no va a seguir haciendo lo mismo que le hizo a esa persona. Entonces, ¿qué ha pasado? Que llegan a una conciliación y el médico pues ya se lava las manos, ya arreglaron el problema y siguen haciendo barbaridad y media. Eso es el gran problema que tenemos en el factor médico, que no se sanciona a los que realizan esas actividades, ¿sí?, de negligencia, impericia o imprudencia médica. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se trata es de que aparte de que se resuelva el problema y que la víctima sea apoyada en su problema que le suscitaron, que también se sancionen los médicos por malos médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que
siguen operando como cualquier otra, pues ya arreglamos este problema y se sigue afectando a más pacientes. Entonces es un círculo vicioso el que se vuelve. Ese es el problema que yo veo. Simplemente un comentario, permítanme. De ninguna manera, inhibe a que cualquier paciente, ante cualquier queja o demanda, pudiera asistir ante los órganos de procuración de justicia. Los órganos de procuración de justicia están abiertos para cualquier queja o demanda de cualquier paciente o usuario. Es mi obligación moral, soy médico, yo creo en los médicos y en las médicas mexicanas. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que sucede es esto, que tanto en los casos de negligencia en pericia médica, la mayoría de casos que estuve manejando cuando colaboré con ellos, tuvimos que judicializarlos. ¿Por qué? Porque ni en la CONAMED ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se resolvieron. Ahí se quedan. ¿Y qué es lo que buscan estos organismos públicos? Pues que la víctima se canse, se le olvide, que ya por cuestión económica ya no sigan el problema legal, porque muchas veces pues tienen que ocupar un abogado. Entonces lo que hace la Comisión de Apoyo a la Salud es apoyar asistencia médica y jurídica a esas víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos tenemos que ir a judicializar el problema porque no hubo resolución, porque acá en la CONAMED y tanto en la Comisión Nacional también buscan un arreglo. Y dijimos, no, es que no nada más es el arreglo, sancióname a ese médico, porque ese médico va a seguir haciendo ese mismo problema y va a seguir con más víctimas, pero no quieren. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues, ¿de qué sirvió todo el trámite que perdimos el tiempo en la CONAMED y en la Comisión Nacional cuando al final seguimos judicializando el problema? Pues mejor desde un principio lo judicializamos, como dice el doctor, es una instancia. Pero se trata de que esas instancias resuelvan ese problema antes de que se judicialice el problema, pero evitan que los médicos los toquen, que no les haga nada, como una impotencia tremenda de que esas personas no pueden, sigan haciendo eso, dañando a la gente, ¿no? Muchas gracias, licenciado.